¿El ente tiene acceso a crédito internacional que el Estado no tenga? No. ¿El ente puede ahorrarse ingresos brutos IVA que el Estado no podría ahorrárselo? No. ¿El ente va a hacer que la obra pública sea de mejor calidad? No. ¿El ente va a hacer que el servicio que presta Luz y Cotreco se preste mejor? No. Por lo tanto, la obra pública y el servicio público pagado con el ente o pagado con el Estado es exactamente igual para el vecino. La pregunta entonces, ¿qué cambia? ¿En qué va a sentir doña Rosa que le cambia si Cotreco le retira la bolsa de la casa y se lo pague el ente o el Estado? En nada. ¿En qué cambia? En cómo se controla el pago. La última vez que hablamos acá, que estaba Lucas Cavallo, que hicimos, digamos, una previa de lo que venía para el ente, algunas de las críticas que le hacía Cavallo era la falta de control. Bueno, ¿Se han agregado algunas? Ninguna. ¿Cómo se controla el ente? ¿Tiene paso por el Tribunal de Cuentas? Sí, tiene paso por el Tribunal de Cuentas. ¿El mismo paso por el Tribunal de Cuentas que tendría el Estado? No. Tiene un paso como ¿Tiene el principio y el final? Una especie de balance. El ente va a tener que mandar una especie... también? No. Va a tener que mandar al final de la gestión, al final de la obra o del servicio, un balance que no es lo mismo que el expediente por expediente, en detalle, con claridad, a cada uno de los pasos que tiene el Estado. Segundo, auditoría interna, dicen ellos. Dice, hoy lo escuchaba Javier en un programa de televisión. ¿Qué es una auditoría interna? Una auditoría interna es la auditoría que hacen los funcionarios de Mestre. Digo, el asesor letrado que pone Mestre, el ministro, el secretario de Finanzas que pone Mestre, el otro secretario que pone Mestre. Entonces la auditoría interna es de los funcionarios que designa Mestre. Yo no le llamo auditoría a eso. ¿Y qué es una auditoría externa? Que también dice el expediente. Auditoría externa es, yo Mestre, le pago a un privado, a un consultor, para que me haga una auditoría. Es decir, en el momento en que yo pago, ese consultor es empleo mío, porque yo le pago. Bueno, Mestre pretende que yo crea que el consultor al que yo le pago va a tener que decir que los números están mal. Yo calculo que Mestre va a dejar de pagarle si el consultor dice eso. Ahora, y con esto redondeo, ¿qué le hemos pedido al Ejecutivo para acompañarlo? Porque nosotros queríamos acompañar este expediente. Se lo hemos sentado en el Consejo Deliberante y le hemos dicho, agréguenle sindicatura. Como las agencias de la provincia, pónganle síndicos de la oposición. Si le ponen síndicos, los acompañamos. A la auditoría externa, no le digan auditoría externa, díganle auditoría externa a cargo de las universidades existentes en la provincia de Córdoba. No quisieron. Síndicos, no quisieron. Le pusimos que tenga el mismo paso por el Tribunal de Cuentas que tiene el Estado. De la misma forma, si ellos agregaban este control, nosotros hubiéramos acompañado al ente. La respuesta fue no. Y me quedo con esta pregunta. Si no tienen nada para esconder, si los números están sobre la mesa, si el ente va a hacer lo mejor que le va a pasar a la ciudad de Córdoba, si no le van a entregar ninguna empresa a los amigos, no va a haber ningún vuelto, no va a haber nada raro, ¿por qué no ponen los números sobre la mesa y permiten que el control sea el que les pedimos? Javier. Mire, lo primero es, el primer concepto claro es, el ente es la salvación de la municipalidad y del vecino de Córdoba, sin lugar a dudas que no. El ente es un complemento más, es una entidad autárquica que puede ser utilizada para objetos específicos. En el caso de la segunda lectura, esos objetos específicos se acotaron: servicio de recolección de higiene urbana, gestión integral del alumbrado público, obra pública de extraña jurisdicción, cada uno con un objeto determinado. ¿El ente le puede hacer ahorrar dinero? Sí. En el caso de la recolección de residuos, licitación mediante, una licitación abierta, cierto futuro incierto, hoy tiene las empresas tercerizadas. ¿Sabemos qué puede pasar? Se está definiendo. ¿Sabemos si en el país podemos tener algún movimiento brusco económico? Puede existir. ¿Podemos llegar a necesitar un plan B para la basura? Sí, lo podemos llegar a necesitar. Y para eso usted crea también este instituto. ¿Tenemos la posibilidad de tener créditos internacionales? Sí, se ve que se han abierto puertas diferentes desde que el 22 de noviembre ganó Mauricio Macri. Eso puede darle posibilidades al municipio, no al ente, de tomar créditos internacionales como en la época de Rubén Martí y ejecutarlos. Sí. ¿Podemos utilizar el ente como unidad ejecutora? Sí, también lo podemos utilizar. Ahora, yo quiero serle absolutamente claro, y en esto no comparto con Miguel. Más allá de una palabra más o una palabra menos, y que en una ordenanza es importante, y probablemente haya que trabajarlo en su futura reglamentación, yo sigo convencido que los controles están. Cuando usted habla de auditoría interna, no son los funcionarios de Mestre,
es contaduría del municipio la que hace las auditorías internas. Cuando usted habla de auditorías externas, comparto con Miguel, hubiera sido saludable la palabra Universidad Nacional de Córdoba por el prestigio que tiene, probablemente hubiera sido saludable. Estamos a tiempo, podemos reglamentarlo, podemos poner ese Están componente. abiertos a ese campo. Pero no le quepa ninguna duda, ¿qué más queremos nosotros que la Universidad Nacional de Córdoba sea la que audite? Ahora, el Tribunal de Cuentas, me parece que hay... Ese es un análisis que yo tampoco comparto con Hay Miguel. un punto. Hay Tribunal de Cuentas en la entrada del Como proyecto y en la salida... proceso, como cualquier procedimiento administrativo del municipio, con las ordenanzas vigentes y con el Tribunal de Cuentas, en la previa y en la post. Hay en la previa. Y eso, por supuesto, probablemente esté generando algunas confusiones. Por eso digo que me parece interesante lo que plantea Miguel, pero podemos estar generando algunas confusiones. Nosotros somos los más interesados en generar la absoluta transparencia de este ente autárquico, porque el objeto es específico y se va a utilizar para determinados temas. Esto no es amplio como lo plantea el gremio, esto no es quitarle funciones como lo plantea el gremio, nada más alejado de la realidad. Ahora, ¿es una herramienta útil en otras ciudades? Y sí, lo escuchamos, lo vemos, lo analizamos, lo hemos estudiado. Entonces, ¿por qué no puede ser en Córdoba? Acá da la sensación de que hubiera una bola de cristal y que nos estuviéramos anticipando a todo el daño, todo lo malo de lo que puede suceder. Ni siquiera queremos dejar arrancar un instituto, una herramienta jurídica que tranquilamente pueda arrancar y que pueda ayudar a solucionar problemas de los vecinos. Un par de cuestiones para precisar. Creo que los dos argumentos, para tener las tres posturas claras y después ir a la ida y vuelta, es hacerlo, digamos, más eficiente, en todo caso, que se hagan las cosas más rápido, entiendo. Con una estructura más pequeña, en todo caso, puede permitírselo. Que se pueda ahorrar dinero el municipio. ¿En dónde está el ahorro? Yo No, entiendo esa parte. pero digo, las dos cuestiones son esas, ¿no? Fundamentalmente, hipotético, si alguien está escuchando por qué se cree el ente, si lo escuchó Viceceres, dice, Yo para ahorrar plata, cuando se pueda, hipotético, para hacerlo más... yo voy a dar un caso concreto y le vuelvo a insistir, estoy hablando en hipótesis, porque tenemos una licitación en marcha que hay que ver. En el caso de la basura, como es en Rosario, el ente presta el servicio de recolección de residuos en una de las 3 zonas de Rosario, ¿verdad? En forma municipal. En ese caso, no hay un costo ni de IVA, ni de ganancias, ni de ingresos brutos, ni de comercio de industria, cualquier impuesto que usted quiera. Indudablemente, en el caso que usted terceriza, hay un ticket que le cobra la empresa donde incluye la carga impositiva. Ahí tiene un ahorro concreto. Y ustedes, si me permiten, a ver, Mestre va a tercerizar el servicio. Digo, Mestre, es más, sentado en este sillón, yo miraba la entrevista que le hacían colegas suyos en este sillón, al intendente, y él decía, creo que algo pasaron recién, que van a avanzar con una nueva licitación, porque admitió que la licitación que él mandó, porque no la mandó Papá Noel la licitación, la mandó él, esa licitación que él mandó fue muy cara. Digo, nos dijeron que iban a prestar un servicio excelentísimo, cuando ese servicio lo tuvieron que pasar a números, era muy caro. ¿Qué dijo Mestre sentado acá? Vamos a declararla desierta, vamos a volver a licitar. Es decir, ahorro en la basura no va a haber impositivamente. ¿Por qué? Porque no lo va a prestar el municipio el servicio. Según la palabra de Mestre, lo van a prestar privados. Si lo presta un privado al servicio, no hay ahorro impositivo. Por lo tanto, descargo el tema del ahorro, lo descarto. Segundo, yo valoro, y siempre con Javier cuando estuvo como consejero hemos tenido muy buen diálogo, y yo valoro que Javier dice, bueno, nosotros estamos dispuestos a agregarle controles. Mire, hagamos un compromiso público. Nuestro bloque se compromete públicamente, y lo digo mirando a la cámara, se compromete públicamente que si le agregan, que le van a poner sindicaturas, como tienen las agencias provinciales, por ejemplo, de la oposición, si le agregan al expediente, que le van a poner un control, y que diga, igual y de la misma forma que tiene el Estado del Tribunal de Cuentas. Y si la auditoría externa está a cargo, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Córdoba, nosotros lo acompañamos al ente. Ahora, si se animan a decir que sí, yo creo que es un hermoso, mire, es un hermoso desafío. Tenemos un inconveniente y por eso yo le hablo permanentemente de la reglamentación del ente. Sí. Porque hay un artículo en esa ordenanza que le da al Ejecutivo un tiempo para reglamentarlo. Pero yo le vuelvo a insistir, todos los controles que podamos poner para llevar absoluta tranquilidad y transparencia al funcionamiento, hay que trabajarlos y hay que ponerlos. Probablemente, Miguel lo plantea desde la sindicatura, cuando hablamos del Tribunal de Cuentas, sabemos que hay 2 miembros de la oposición en el Tribunal de Cuentas que también están ejerciendo su control, con lo cual, de alguna manera, la oposición también está ejerciendo su control. Pero yo le vuelvo a insistir con esto, la preocupación no es la cantidad de controles, la dinámica
que ha tomado este tema del ente viene por una resistencia gremial al funcionamiento del ente. Fíjese usted, porque con Miguel, él atinadamente dice, asume un compromiso público si mejoramos la transparencia y los controles, pero no tiene problemas con el funcionamiento, porque en el mejor de los casos puede interpretar que los créditos internacionales pueden ser una unidad ejecutora. Bueno, el problema es la resistencia gremial ante hechos que no tienen ningún sentido. Sí tiene como es sentido. la colisión de funciones o como es la quita de funciones. Ese creo que es el eje del problema y lo que le ha tomado, le ha dado una dinámica a este conflicto. Sí, sí que lo tiene. Yo creo que si el ente se le va a aplicar todos los controles que dice que se le van a aplicar, realmente nos estamos acercando al procedimiento administrativo. Sí, entonces, ¿para qué se crea el ente?